Solo quiero verificar. Vamos a ver. Quiero leer en otra versión. Ok, Efesios 4, del 11 al 16. Voy a leer en versión Reina Valera. Aquí está. Y dice, y él mismo constituyó, está hablando de Jesús, estos son los ministerios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a hacer una pausa. ¿Cuántos ministerios se mencionan aquí en la escritura? Gracias, Melvin. Son 5. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Suena bien fuerte y lo es. Y de esto es lo que se va a tratar Hechos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, esta es la cita base, de aquí vamos a hablar también acerca de esto. Aquí hay mucho de lo cual hablar, que también es una mentalidad de servicio en equipo, juntamente, de una organización, de una responsabilidad, que como futuros líderes también tenemos el conocimiento, el crecimiento, ¿verdad? Que requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere tener una visión clara. O sea, aquí está hablando de que no dejarnos engañar, que por cualquier teoría de hombres, cualquier conducta de la nueva era, ¿verdad? Cavilar entre dos pensamientos, que tengo un pie en una iglesia y el pie en otra iglesia. No, habla de tener una visión clara y caminar sobre ella. ¿Por qué les decía yo cuántos ministerios cuenta en Jesús? 5. Y con el respeto de ustedes, ¿verdad? También voy a decir esto porque a mí me hacía mucho ruido antes, en el sentido de que veíamos que, voy a decirlo de esta manera y con mucho respeto, ¿ok? El ministerio de alabanza, el ministerio de intercesión, el ministerio de, ¿qué? Pan y chocolate, que es ir a las calles, por ejemplo. ¿Está mencionada entre los 5 ministerios de Jesús? No. Entonces, ¿por qué lo llamamos ministerio? ¿Alguna idea? ¿Qué creen ustedes? Pensémoslo de otra manera. ¿A qué le llamamos conjunto? Matemáticamente, ¿qué significa un conjunto? Una integración. Una integración de, ajá, por ahí vamos. La unidad de objetos, ¿no? Ya sean personas, etcétera. Ajá, objetos o personas. ¿Y qué más podemos agregar a un conjunto? ¿Tienen o no elementos en común? ¿La característica es la misma para todos sus integrantes? Ajá, ok, muy bien. Entonces podemos decir, si eso es un conjunto, ¿verdad? En el tema de ministerial, bajo los 5 ministerios de Jesús, ahí estamos, son 5, pero cuando llamamos ministerio de lo mismo que mencioné, de alabanza, ministerio de intercesión, ministerio, el que dije, pan y chocolate, en realidad, y ahí pueden haber habido otro tipo de ministerios, el ministerio de danza, se me acaba de acordar, y aquí puede haber el ministerio de la cocina, miren, nombres le podríamos poner, pero veamos esta
paralelismo entre el conjunto y el ministerio. Cuando vemos estos nombres que literal dicen ministerio, no estamos relacionándolos a los 5 ministerios de Jesús, sino a un equipo, aquí sí, de personas que trabajan bajo un bien común, que tienen una función definida para poder hacer esto. Lo que ustedes vimos, lo que Milton acaba de decir, en efecto, también David, también Fernanda dijeron algo muy importante. Entonces, sí tienen características en común, todos los elementos. Entonces, los ministerios que tienen diferentes nombres, que ahora los vemos, no es que nosotros podamos decir de una forma muy ortodoxa, eso no existe. Eso no existe porque Jesús lo definió como 5, ¿sí? Hay 5 ministerios bajo Jesús, pero estos ministerios únicamente, los otros, son equipos de trabajo que están definidos para una obra en específico. No son los ministerios de Jesús, por lo tanto no los debemos confundir bajo esta línea. O sea, si ustedes en el examen, imagínense que si el examen fuera de opinión libre, y me dicen, mencione cuáles son los 5 ministerios, y yo me pongo a escribir todos los demás ministerios que yo pude haber escuchado, menos los 5 ministerios de Jesús que están bajo la Biblia, la respuesta va a ser mala. Entonces, tengo que razonar la respuesta y entender qué es lo que me está diciendo, porque todo esto existe hoy en día, no existía en el tiempo de Jesús, eran 5, y aquí está. Y lo vemos, o sea, de hecho en Efesios es una carta a los Efesios, no es ni siquiera cuando estaba Jesús, se definió mucho tiempo después. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, perfeccionar, la palabra perfección sí tiene un significado, una raíz griega, que este significa es la palabra en griego es catartismos, que significa entrenamiento, restauración, equipamiento completo. Ese es en sí como el significado de esta palabra. Y esta es la que se usa específicamente para perfeccionar. Entonces, sí me llama mucho la atención porque es perfeccionar, ¿qué implica? O sea, aquí hay una línea de tiempo. Podemos ver en esta línea de tiempo que por supuesto estamos siendo entrenados. Requiere un entrenamiento. ¿Qué pasa con los atletas cuando están siendo entrenados? ¿De qué se privan? De todas las hamburguesas y pizzas que se pudieran querer comer, ¿verdad? Todas esas hamburguesas grasientas que vemos ahí en los anuncios, taparterias, de todo eso se tienen que privar tal vez de tener una vida nocturna, de tener una vida de excesos. Esa es parte también de su entrenamiento, porque saben lo importante que es su cuerpo. Entonces, si ellos para cuidar su cuerpo, para cumplir una disciplina deportiva, cuanto más nosotros debemos cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces vemos acá que el crecimiento en realidad sí es saludable es saludable, que nosotros lo debemos tener, y el crecimiento requiere orden, es orden. Entonces, lo que vemos al final es que un líder por sí mismo no solo va a crecer él solito, ¿verdad? O sea, un líder también tiene un crecimiento que podríamos decir que lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? En esta relación del modelo y el de imitar. Un líder no solo va a crecer con él mismo, sino que también va a entrenar a otros para que juntos puedan crecer. Porque ¿qué sentido sería ser un líder como un lobo solitario y no preparar a otros intencionalmente, no cuidar a otros, no entrenarlos también, sobre todo dentro de lo que la palabra nos dice a través de Efesios? Entonces, aquí también se habla de una estructura y que el crecimiento también sin la estructura se va a convertir en un caos. Necesitamos tener un crecimiento, pero también necesitamos tener estructura, porque sin eso nuevamente se convierte en un caos. Entonces aquí sí les voy a pedir por favor que me ayuden a leer
Una persona que me pueda tener listo ir en leer Génesis capítulo 2, versículo 15. Y la otra cita es Mateo capítulo 20, versículos, vamos a ver, del 1 al 15, pero que lo pueda leer en Reina Valera. Yo tengo Génesis 2:15. Ajá, ok, Tomó por favor. pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Gracias. Muy bien. Desde el inicio de los tiempos, ¿qué hizo Dios? Que dice que puso al hombre, lo hizo y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces el trabajo fue una expresión del propósito divino, no una maldición. Hay una estadística que habla, yo recuerdo hace mucho tiempo, mi función en sí, mi expertise tiene que ver con ventas. Entonces, yo recuerdo haber leído una estadística donde el día más difícil para una persona es el lunes. ¿Y por qué creen ustedes que puede ser el día más difícil de la semana el lunes? Porque el lunes estadísticamente es cuando el humano, una persona normal, su índice de estrés se eleva debido a que tiene que ir a trabajar. Incluso han habido de casos en los que tal vez son ambientes demasiado tóxicos, un clima laboral demasiado tóxico en el que se conocen casos en el que en el día lunes han habido paros cardíacos, así, casos críticos de trauma. ¿Por qué? Porque el lunes es el día que peor les va de su semana. Entonces ahí vemos que el trabajo se les volvió una maldición, no una bendición. Cuando lo que hizo Dios en realidad fue para bendecir, era un propósito divino para la humanidad, no fue nunca una carga, o sea, no se hizo para maldecir al hombre. Entonces aquí dice otra vez en este versículo, dice para que lo labrara y lo guardase. Labrar, hay una palabra hebrea que significa abad. Abad, que significa servir o ministrar. Abad, se los voy a escribir porque creo que ya más de alguien probablemente lo habrá escuchado antes. Esta palabra es una palabra hebrea, simplemente lleva un apóstrofe al inicio ese es el significado, servir o ministrar. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces nosotros? Si es en cuanto al servicio, servir a la iglesia, servir a las labores que están relacionadas a la iglesia, es servir con gozo, sabiendo que este trabajo que hacemos para Dios no es castigo, no es una maldición, es parte de mi adoración a Dios. Y el trabajo me conecta con este llamado. Definitivamente. Miren, yo tengo de servir en la iglesia, bueno, para los que saben, yo soy salvadoreña, entonces tengo ya sobre mis 11 años de vivir en Guatemala, se ha sentido como toda una vida. Y de servir en casa de Dios tendré como 9 años y medio, tal vez. Y he servido en dos áreas, en intercesión y en otra área que es protocolo. Entonces, les digo, o sea, para mí el servicio ha sido una bendición y me ha tocado muchas veces en horarios extremos de servicio, en jornadas bastante extensas, pero la satisfacción del servicio y lo que Dios me ha permitido ver y conectar con las personas, o sea, no tiene precio, o sea, en verdad no tiene precio. O sea, es en verdad lo que yo puedo decirles que en mi línea de tiempo yo lo he visto conectarse con el llamado y justamente lo que vemos acá. Entonces, ahora sigamos con Mateo. Si alguien tiene listo Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 15, por favor.
Yo lo tengo. Adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Perdón, perdí el versículo. Te quedaste cerca de la hora 9. Voy. Ya te digo. Si no estoy mal, ibas como... En el 5. Ajá. Iba a decir el 6, 7. Gracias. ¿Sigues ahí, Fernanda? Sigo. Ok, dice el versículo 6, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que hablamos acá? La parábola, ¿verdad? Por supuesto, de lo que estábamos hablando, bueno, no parábola en sí, los obreros de la viña, pero lo que habla Jesús en todo esto, aquí hay digamos, un límite de tiempo en horas. Jesús habló de jornadas de trabajo completas, 12 horas, 6 días a la semana, y que acá dice nuevamente que era el tiempo estipulado. Pero si son 8 horas los que hoy en día necesitamos para trabajar, 8 horas, entonces podríamos decir que tenemos un excedente de horas a la semana. Si le restamos 8 horas que normalmente podemos trabajar diario hoy en nuestra temporada versus las 12 horas que Jesús decía que debían trabajar, estos eran lo que el horario de ese tiempo. O sea, era horario largo de trabajo. Entonces, quiere decir que yo tengo 4 horas diarias dentro de esta línea o del modelo en el que Jesús había dicho de trabajo, de ese tiempo en el que yo puedo invertir para poder dedicarle a la obra de Dios, para poder dedicarle un tiempo. Ustedes me dijeron: yo no tengo nada de tiempo, o sea, ¿de dónde voy a sacar 4 horas extra? Tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que velar por mi familia, tengo que velar por otro tipo de cosas, los que tienen emprendimiento y los que trabajan también. Muy bien, lo entiendo. Lo entiendo. La pregunta entonces yo te diría es: ¿cuántas horas ofreces tú realmente a la obra de Dios a la semana? ¿Cuántas horas le dedicas? Creo que también este es un llamado en el que nosotros debemos de considerar y evaluar el tiempo en el que yo estoy invirtiendo y dedicarle más tiempo a Dios.
porque probablemente no podemos como estar metidos en la iglesia. Eso es como, me sonaría como que yo tengo que estar 4 horas diarias en la iglesia, ¿verdad? Y yo no puedo estar 4 horas en la iglesia. O sea, tal vez no se trata de que tú tienes que estar. No se trata de que tú tienes que estar ahí, ¿verdad? O sea, no se trata definitivamente de que tenemos que estar 4 horas diarias. Pero veamos lo siguiente. Cuando estamos en la iglesia, el servicio es a las 11 y va terminando como a la 1. Los que estamos sirviendo en la iglesia, de pronto, toda la mañana del sábado, les digo algo, solamente a mí me toca estar entre las 6:30 de la mañana, estoy saliendo hasta que finalice el servicio, es toda la mañana. Son aproximadamente 5 horas, probablemente, más las horas de la semana, de grupo, de recibir discipulado, de impartir discipulado, de academia de líderes, de tiempo también que podría dedicar ya sea a alguien de ustedes o tiempo tal vez con los discípulos o un tiempo tal vez con las ovejas. O sea, es un tiempo que yo puedo decir, estoy invirtiendo mi tiempo en la obra de Dios y estoy sembrando. Es un tiempo que voy a haber cosechado. Es un tiempo en el que también me permite poder, como decía antes, no solamente es el liderazgo que yo puedo decir voy a crecer solo y voy a ser absoluta, porque es un tiempo también dedicado en el que se forma a otras personas de una forma bien intencional y donde mi trabajo es una forma de adoración a Dios, mi servicio es una forma también de adoración a Dios. Entonces nadie puede trabajar solo en el reino. Hombre, solo presa fácil, dirían los legendarios, ¿verdad? Pero cada líder tiene un rol, una parte específica dentro de esto, que es la visión. También es esta visión clara, por supuesto, la ejecución, el apoyo, la formación. Como les decía, la formación tiene que ser vertical, o sea, en ascendente y en vertical, ¿verdad? Y al horizontal. Entonces, identifiquemos cada uno de nosotros cuál es nuestra función dentro de este equipo. Celebremos los éxitos de otros. No solamente seamos como, ay, miren, yo he escuchado de verdad, en todos lados, que cuando alguien se le asciende dentro de su labor de servicio, dice, ay, es que el fulano se ha de codear con el pastor. Y le digo, no hablo solamente de nuestra iglesia, hablo de todas las iglesias. El fulano se ha de codear con el pastor. La fulana saber qué ondas, ¿verdad? En el mismo salón de belleza que la pastora. Por eso se llevan bien, son amigas. Ah, es que sus hijos han de estudiar juntos, van al mismo colegio. Por eso es que, ¿verdad? Ahí la amistad es la que puede. Esa es envidia. Yo sé que más de alguno de ustedes lo ha escuchado alguna vez, yo lo he escuchado N veces y todavía son personas que yo digo, o sea, no puede ser que a estas alturas ustedes estén pensando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay una promoción dentro del área de servicio, también esto implica que hay una gracia, hay un favor de parte de Dios, es una gracia, siempre una gracia inmerecida que tenemos de parte de Dios para poder, tenemos o hemos mostrado el carácter de líder que nos lleva también a tener otras funciones, que ya no solamente tenemos esta capacidad de liderarnos nosotros, sino también de tener una extensión más acerca de este liderazgo. Entonces también debemos abrazar esta colaboración entre pares y honrar el liderazgo con el que estamos. Hay que honrar el liderazgo. Y si hay algo de verdad en el que las cosas no vayan bien, les puedo decir con total franqueza, nosotros tenemos también la capacidad de poder comunicarlo, de poder expresarlo. Creo que esto que he observado, creo que estoy recibiendo un estímulo equivocado, creo que las cosas podrían mejorar. La comunicación es importante. Las conversaciones transparentes son importantes, ¿verdad? Y creo que eso también es algo que debemos de considerar. El manual, su manual de ADL les da muchos casos al respecto de que Dios establece una autoridad antes de hacer una acción o un evento enorme de peso. El grupo de liderazgos. ¿Ya? No, en el manual de la academia. En el manual
hay muchos casos al respecto del por qué, ¿verdad? Dios también mueve un líder antes que un evento mayor. Por ejemplo, dice que primero vino Adán y con Adán también él fue el administrador, el mayordomo. Él tuvo trabajo dentro de la creación y luego vino Eva, ¿verdad? Primero fue Moisés y después estableció tanto la liberación del pueblo de Israel, el pueblo ya que lo sacó también de tierra de Egipto y él lo guió, ¿verdad? Jesús fue primero antes que la iglesia. Entonces, alguien más que por favor me ayude a leer Romanos 12, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Gracias. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada cual piense de sí con cordura. Con cordura. O sea, nuevamente nos habla Dios que debemos tener una estructura que sea clara, que debemos también considerarla, ¿verdad? Que también debemos manejarnos al respecto de esto. El liderazgo no se trata solamente de un título, es una responsabilidad delegada. Dios nos delegó también este liderazgo. O sea, no podemos decir entonces que también el liderazgo requiere de una preparación. Por supuesto que requiere de preparación. Incluso ustedes podrán decirme, es que yo soy tímida, yo no soy para esto, a mí me da pena hablar con la gente, ¿cómo voy a ser yo líder? John Maxwell, que es, no quiero llamarlo gurú, porque no me gusta decir esa palabra en realidad, pero sí puedo decir que es un referente a nivel de liderazgo. Él fue pastor y tiene muchos libros a nivel de liderazgo con un fundamento bíblico. Y él dice, John Maxwell, de que una persona introvertida puede influir a más de 10,000 personas a lo largo de su vida. A una persona introvertida. Imagínense ahora un extrovertido, ¿cuánto más podría ser ese rango de influencia que podría tener? Entonces, ¿para qué estamos usando nosotros este valor de influencia? Para poder sembrar, para poder destruir. Entonces, todos tenemos a alguien a quien estamos siendo liderados o que me ven como una futura pieza en liderazgo. Hay valores en ti que son claves que no las tiene otra persona y que eso te hace a ti ser líder. Nuestro grado académico no nos hace a nosotros el tener líderes. ¿Por qué? Porque podemos tener un grado de liderazgo y hay quienes que ustedes lo saben también, lo han visto, que están en una posición de jefatura, pero no son líderes. Qué bendiciones estar en una posición de jefatura o de gerencia y ser líder a la vez. Ustedes dicen ahí, es que esos son los jefes, es jefe, no sabe liderar, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante que nosotros también debemos de ver, que debemos aprender a sujetarnos para poder liderar. Todo verdadero líder primero se forma como discípulo, primero es objeto de sujeción y la sujeción no es menosprecio, la sujeción no es que te vean de menos, la sujeción es que también te estás dando una honra a tu líder, la sujeción también implica que te estás dejando moldear como lo que vimos la semana pasada, de ser molde, un molde de Jesús, ¿verdad? Del modelo de Jesús, para que otros también quieran imitarte a ti. Por favor, si me ayudan a leer Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Solo son 2 versículos.
Primero de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Ya lo tengo acá. Por favor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ok, muy amable, gracias. Aquí vemos características en las que también podríamos decir, que los administradores que Dios necesita, primero tienen que ser fieles. Y hay valores incluidos también ahí, que hablamos de la humildad. Y acá dice, en griego, el administrador, la palabra es oikonomos, que significa gerente del hogar, a mayordomo responsable, ese sería un término moderno, gerente del hogar, mayordomo responsable. Entonces hablamos de una persona que sea fiel, que sea responsable, que muestre humildad, que tenga unidad, que tenga paz, que hay amor en él, el amor de Dios presente en él. Entonces Dios no solo nos da, ¿verdad?, las multitudes como le hemos visto, también sobre las personas que nos da, también nos va a rendir cuentas. Y no solamente es el hecho de decir, es que voy a dejar ir a una persona o se me fue por algo. Es qué pasó alrededor de esa persona. ¿Qué pasó? Y es importante pedir la dirección siempre del Espíritu Santo dentro de esta toma de decisiones. La bendición sin estructura se desperdicia. Una bendición sin estructura se desperdicia. ¿Cómo podemos ver esto? Miren, hay personas que tal vez nunca en su vida han tenido, lo voy a expresar de esta manera, jamás tuvieron dinero, jamás. Y un día de la noche a la mañana se pueden hacer millonarios, se pueden hacer ricos. ¿Y qué es lo que hacen? Eso que vino como bendición, como no tienen esta sabia administración del dinero, no lo saben diligenciar, lo desperdician, se vuelven locos con el dinero. Entonces, ahora sí, esta es, tomen nota porque esta es punto de examen. Las 4 fases del liderazgo, o sea que tienen que ver con las formas de administración, ¿verdad? Esto se centra directamente en 1, la planificación, 2, organización, 3, ejecución, 4, supervisión. Esto está en su manual, prestenle atención, márquenlo, táchenlo en su cuaderno si están escribiendo, están tomando notas virtualmente. Este es punto de examen. Planificación, organización, ejecución, supervisión. Entonces, ¿qué vemos acá? Muy bien, la planificación. ¿Por qué es importante? Porque establece los objetivos que se deben alcanzar. Y también se anticipan las acciones necesarias para lograrlos. Se analiza la situación actual y se visualiza el futuro de la organización. La organización implica ordenar y coordinar los recursos. ¿Qué recursos vemos acá? Humanos, financieros, físicos, materiales, cualquier otro que sea un recurso. Y se crean las condiciones para que las personas y los elementos trabajen de una forma armoniosa y orientada a alcanzar los mejores resultados posibles. Ejecución, también conocida como dirección o liderazgo. Aquí se pone en marcha todo lo que se ha planificado y se ha organizado. Entonces es la función a través de la cual se logra la realización efectiva de los planes y depende directamente de una buena dirección para su éxito. 4, supervisión. Consiste en monitorear el desempeño y el progreso de las personas y los recursos para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Monitorear el desempeño y el progreso de las personas. Y algo muy importante dentro del liderazgo es lo siguiente, que cómo poder acompañar a otra persona para que esta persona también pueda en lo sucesivo hacer lo mismo. Es tan fácil como, imagínense esto, cuando ustedes
le enseñan a un niño a andar en bicicleta, no lo lanzan ustedes solos en bicicleta. Se va a ir a caer, va a pegarse un golpe inexplicable. O sea, lo primero incluso que pueden hacer tal vez, tampoco le van a explicar de forma teórica cómo andar en bicicleta. Lo hacen sobre la práctica. Lo van guiando, lo acompañan. Entonces, ¿cómo sería esto dentro del liderazgo? El poder duplicarse a alguien más. Primero es como, ven, mira, presta atención a los detalles. Sería como el primer punto, que observen. Segundo es, vamos a hacer juntos el trabajo. Pero eso implica que haya un acompañamiento a la par. Un acompañamiento podría ser incluso un 80-20. Un 80% el líder hace, la otra persona que acompaña da ese extra, ese 20%. ¿Verdad? Y la tercera parte podría ser que lo haga solo. La otra parte final puede ser que ya sea solamente monitorear cómo lo está haciendo. Puede ser una manera, simplemente no digo que sea absoluta la forma de hacerlo, pero puede verse involucrada de esta forma. Ok, veamos entonces lo siguiente, ya vamos a ir terminando. Dios planifica y ejecuta todo con precisión. Les pido ahí que me puedan ayudar a leer 3 citas bíblicas. La primera es Gálatas capítulo 4, versículo 4. Siguiente, quien la tenga y la rebate, Efesios capítulo 2, versículo 10. Y la tercera, Jeremías 29, 11. Les repito la primera cita, Gálatas capítulo 4, versículo 4. La siguiente es Efesios capítulo 2, versículo 10. La tercera, Jeremías 29, 11. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias. Muy bien. Cumplimiento. Ahí viene una palabra clave. El cumplimiento. Ok. Siguiente cita, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Ok. Dios preparó todo de antemano. Veamos que hay un cumplimiento. Sin embargo, Dios prepara todo de antemano. Es soberano. La tercera cita, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias. Muy bien. Planes de bien y no de mal. Podemos resumir 3 aspectos acá de las citas que hemos leído. Dios cumple ese tiempo. Hay un cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Así como Jesús vino, ¿verdad? En el cumplimiento del tiempo en el que se fue dicho, así también todo lo que nosotros estamos esperando en ese tiempo va a suceder. Tus promesas en el tiempo se van a cumplir. Aún si dijéramos que dependiera de los 29 días del año que restan, en estos 29 días del año pueden suceder muchas cosas. La promesa por la que has estado esperando va a suceder. Y Dios preparó todo ya de antemano. O sea que esta promesa ya fue preparada de antemano. Ya fue dicha. Ya está escrita. ¿Qué estamos esperando entonces nosotros? Nada más que se cumpla el tiempo. ¿Por qué estoy segura de que se va a cumplir el tiempo? Porque Jeremías me lo dice, que Él tiene planes de bien para mi vida, para tu vida, planes de bienestar, no de mal. Entonces Dios tiene un propósito para ti. Dios es Dios de propósitos. Cada tarea tuya no va a pasar desapercibida. O sea, hay una visión que forma parte dentro de un plan eterno,
Tu vida forma parte de un plan eterno, de uno mayor. Hay una prédica del pastor Andrés Speaker que me gusta mucho que se llama El plan dentro del plan. Tú puedes tener un plan, pero Dios tiene un plan mucho mayor. Entonces hay un plan dentro de ese plan. Entonces tu visión forma parte de un plan eterno, del plan eterno de Dios. Antes que nosotros vayamos a orar, primero pidamos la guía del Espíritu Santo. Preguntémosles al Espíritu Santo, llámalo a ser parte, invítalo a ser parte de tu oración. Pídele que te guíe, que te proteja, que si hay cosas que debas hacer, otras que no, que te lo diga. Y que tú tienes, por supuesto, planes, que tienes sueños, que tienes, ¿verdad? Cosas por las que estás esperando. Pero dale la soberanía a Dios y dile, yo creo que tu voluntad es mejor y es mayor que la mía. Es el plan mayor, el plan eterno. Tú eres parte de ese propósito. Y díselo. Yo creo en tu soberanía, creo que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, es mejor que la mía. Y si a ti te place concederme esto y tú le presentas, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que anhelas? Y si eso está alineado con la voluntad de Dios, ten por seguro que el cumplimiento de ese tiempo, Dios lo va a cumplir. ¿Cuál es el llamado? Miren, aquí para la Academia de Líderes hay una planificación. La iglesia no creó la Academia de Líderes solo para improvisar. Hay una planificación previa. Por lo tanto, si ustedes ven toda la calendarización de actividades, importa. Por eso es importante también cumplirla, ¿verdad? Entonces, todo esto requiere pasos definidos que ya están dados por fechas. Eso forma parte de una visión clara. Yo les cierro leyendo esta cita que está en Lucas 16:10, que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, Dios no nos asigna personas para que seamos motivo de admiración, para que nos sirvan, para que nos cuiden. No es ese el objetivo. O sea, también las multitudes, como le hemos dicho antes, van a seguir a líderes que tengan orden, que haya estructura, que haya una visión clara, que tengan corazón según Dios, ¿verdad? Según este modelo de Jesús, para que también podamos ser este modelo. Y tu carácter es esta base que va a sostener este crecimiento. Entonces, aquí nada más cerrar y decirles, el éxito de un líder no se mide por cuántas personas lo siguen, sino por cuántos puede levantar. Y hoy en la mañana leí algo nuevamente que me trajo con paz ante ciertas cosas. Y este devocional decía al pastor, que Dios se mueve incluso en grupos pequeños, no en las multitudes. Y hablaba acerca de que incluso iglesias compran seguidores para que vean que sus redes están llenas, pero que están hechas de puros bots, de puros robots, decía, no de personas que son verdaderamente fieles a Dios. Y que esto se ha ido creando, ¿verdad? La reputación también se crea a raíz de cómo puede ser el líder, del carácter del líder. Entonces, nuevamente, no pensemos solamente en ser una multitud por número, sino más bien ocupémonos en que el Espíritu Santo pueda estar presente, porque donde esté el Espíritu Santo, ahí tiene que ser. Donde no está el Espíritu Santo, donde hayan iglesias donde el Espíritu Santo no esté presente, yo podría decir que esa simplemente es una iglesia que tiene una estructura humana relacionada a un orden, donde solamente buscan vanagloriarse para sí mismos, donde no puede ser la humanidad no puede vivir sin el Espíritu Santo. Nosotros no deberíamos
estar sin el Espíritu Santo. Nuestro deseo debe ser anhelar siempre tener al Espíritu Santo. Por lo tanto, invítalo siempre, invítalo. ¿Qué vas a hacer en el resto de esta noche? Vas a ir a cenar. Invita al Espíritu Santo a cenar contigo. Vete a tomar un café con el Espíritu Santo. Mañana que vayas a trabajar, pues dígale, vamos a trabajar. Ese es el día, Espíritu Santo. Ven conmigo a trabajar. Invita a tu Espíritu Santo. Es tu amigo, es tu guía. Vas a manejar el día de mañana. No te atrevas a subirte a ese carro sin llamar al Espíritu Santo. Llámalo, invítalo. Que sea tu copiloto, que esté contigo, donde vayas, si es transporte público, si es tu vehículo, donde vayas, invita al Espíritu Santo a estar ahí. Así como esta noche le vamos a pedir al Espíritu Santo también, que sea parte de esta reunión siempre, de esta clase, que sea parte de ustedes y que podamos trabajar por esas multitudes. No que las multitudes trabajen para nosotros, nosotros trabajar para ellos. Miren, al WhatsApp no puedo mandar la captura, no puedo mandarle el enlace al WhatsApp, porque si mando el enlace de WhatsApp, pierdo todo el seguimiento de la asistencia de las personas que están aquí, y las personas que no se conectaron la van a ver en diferido y reportan su asistencia en diferido. Entonces, si yo mando el enlace de WhatsApp al grupo, lo van a llenar todos y ahí ya no sabemos, ya no vamos a poder tener el control. Entonces, necesitamos también llevar el control. No se vayan todavía. Denme un segundito. No se muevan de donde están antes de orar. Si alguien ya se me salió, pues lo siento. ¿Quién es la nena Lemus? Perdón, porque así no la puedo ubicar. Que me diga cuál es su nombre, por favor. Noemí Lemus. Gracias, Noemí. Ok, bien. Oremos, ¿les parece? Y de ahí resolvemos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la clase el día de hoy, por el tema del día de hoy, Señor. Queremos que tú siempre estés presente en cada una de nuestras actividades. Donde andemos, Señor, tú puedas estar presente. Que nos ayudes, Señor, también a formarnos como líderes que también tengan estas cualidades. Ser fieles, ser humildes, tener una visión clara, Señor, no cavilar entre dos pensamientos. Que seamos sinónimo de unidad, de paz, de amor, y Dios en nosotros. Líderes dispuestos también a trabajar en la obra, líderes dispuestos también a servirte, Señor, sabiendo que el servicio a ti no es una maldición, sino una bendición, que es una expresión, Señor, de tu poder. Si hay alguien, Señor, en esta sala o en alguien que tal vez en diferido vaya a ver la clase y tenga este sentido, Señor, de su trabajo, que se ha vuelto una carga pesada, que se ha vuelto casi una maldición, que pelean, Señor, cada día por levantarse, por ir al trabajo. Señor, en el nombre de Jesús te pido que les puedas traer paz, que les des paz,
que les puedas mostrar cuál es el motivo, cuál es el para qué tú quieres que sigan ahí. ¿Por qué, Señor, deben de permanecer? Ayúdalos a perseverar. Y mientras ellos perseveran y tú les muestras el propósito, Señor, prepáralos también para el siguiente paso que los va a catapultar para la bendición que van a recibir. Señor, gracias porque sabemos que tú ya levantaste a alguien mayor para una obra que se va a realizar, que la vamos a realizar con excelencia. Bendice a cada uno de los alumnos que están conectados en esta noche, en tiempo real. Bendícelos, bendícelos, que tu Espíritu Santo los acompañe, los guíe, que tu gracia y tu favor los acompañe, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que nos des las fuerzas, el ánimo, la diligencia, Señor, para permanecer 2 semanas más, 2 semanas más en clase. Señor, que nos podamos poner al día con las clases pendientes, con las tareas todavía por realizar, cualquier cosa que haya quedado pendiente, Señor. Que no dejemos nada pendiente de este año para el 2026, ya que el 2026 traerá su propio afán, Señor. No queremos estresarnos en vacación, queremos tener también este tiempo en reposo con familia, con la familia que nos ama, Señor, con los amigos son cercanos, amigos que también tú has puesto en el camino de cada uno de los que están aquí conectados, Señor. Bendícenos, ayúdanos a ser diligentes, a ser dispuestos y estar disponibles. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo pedimos, Señor. Amén y amén.